todos, mi nombre es José Montes y le voy a hablar acerca de la empresa Grupo Leoncito. Agradecemos al profesor Carlos Chávez Monzón, quien nos ha asesorado en este proyecto para hacerlo de una manera correcta. Él es un ingeniero industrial que tiene doctorados en educación, estudios también de doctorado en administración de empresas, tiene una maestría en ingeniería de sistemas, también en ingeniería industrial, en docencia universitaria. Su segunda especialidad es en tecnología educativa y diplomado en la gestión de la producción científica, y también es presidente de la ONG HAR, Project Manager de Planeamiento Estratégico. Como vuelvo a repetir, agradecemos a este profesor quien nos ha asesorado en la culminación de este proyecto. Le voy a hablar acerca de la parte 10, escenarios de procesos y procesos críticos presentados en el área de recursos humanos de la empresa Grupo Leoncito. Proceso 1. Procesar reclutamiento de personal. Como primera actividad tenemos recepcionar solicitudes de requerimiento de personal de las áreas que lo requieren y registrarlo en el software ERP. Como actividad 2, verificar si la necesidad de personal es real mediante el software ERP. Actividad 3, elaborar perfil físico profesional del personal requerido tomando en cuenta la información que contiene el software ERP. Como actividad 4, es una convocatoria de candidatos donde se publica en el periódico de la industria la convocatoria y registro en el software ERP. Como proceso 2 tenemos procesar selección de personal. La actividad 1 es analizar currículums y hacer la preselección y registrarlo en el software ERP. Como actividad 2, realizar pruebas de selección al candidato en relación con el puesto que se quiere cubrir basándose en el software ERP. Como actividad 3, realizar entrevistas de selección a los candidatos de acuerdo a la información que contiene el software ERP. Como actividad 4, tomar decisión sobre la elección del candidato y registrarlo en el software ERP. Como proceso 3 tenemos procesar el contrato e incorporar al candidato seleccionado. Como actividad 1, elaboración por escrito del contrato por parte de la empresa teniendo en cuenta la información con la que se cuenta el software ERP. Como actividad 2, la presentación del contrato escrito al candidato seleccionado recepcionando los datos en el software ERP. Como actividad 3, la revisión del contrato por parte del candidato seleccionado mediante el software ERP. Como actividad 4, aceptación y firma del contrato por las partes y registrarlo en el software ERP. En el proceso 4 tenemos procesar la capacitación al personal. Como actividad 1 tenemos analizar la eficiencia y productividad del personal y registrarlo en el software ERP. Como actividad 2, identificar los métodos y necesidades de capacitación y registrarlo en el software ERP. Como actividad 3, clasificar y jerarquizar las necesidades según la información obtenida en el software ERP. Como actividad 4, elaborar el programa de capacitación mediante el software ERP. Como proceso 5 tenemos procesar y administrar sueldos y salarios. Como actividad 1 tenemos realizar encuestas de sueldos para conocer lo que pagan las empresas por puestos equivalentes y registrarlo en el software ERP. Como actividad 2, realizar evaluación de puestos dada la información obtenida en el software ERP y actualizar los datos en el software ERP. Como actividad 3, clasificación de puestos por grado de remuneración según los datos registrados en el software ERP. Como actividad 4, asignar valores salariales a cada uno de los niveles de remuneración, es decir, la curva de sueldos, teniendo en cuenta los datos que se encuentran en el software ERP. Como proceso 6 y último proceso de este nivel operacional tenemos el procesar relaciones laborales. Como actividad 1, realizar un diagnóstico de las relaciones laborales, archivando y actualizando los datos en el software ERP. Como actividad 2, diseñar el plan de relaciones laborales que lleve a mejorar la integración y productividad de acuerdo a la información en base al software ERP. Como actividad 3, capacitar a un trabajador, brindarle empatía y alto grado de autoestima, es decir, empowerment, para registrarlo en el software ERP. Como actividad 4, atender demandas y recibir reclamaciones por parte del personal, adjuntando dichos datos en el software ERP. Como posibles problemas en este nivel tenemos no obtener una gama de personales en cada área que lo requieran, que no sea necesario el personal que se busca, obtener datos que no sean aceptables en la empresa, que no salga el anuncio en el día establecido.
En el proceso 2 tenemos los siguientes problemas: no tener a las personas adecuadas por cada área. Otro problema en el proceso 2 es no obtener una actitud y desempeño de la persona entrevistada. Otro problema es la dificultad de la toma de decisiones. En el proceso 3 tenemos los siguientes problemas: que no sea entendible el contrato, que el software no guarde toda la base de datos del contrato, que el contrato no cumpla con las necesidades del personal y que el contrato cometa un error a la hora de firmarse. Como otro problema en el proceso 4 tenemos no registrar el 100% del desempeño del personal, que los métodos no sean los necesarios para la capacitación, tener resultados no muy relevantes y no contar con programas necesarios para la capacitación. Como otros problemas en el proceso 5 tenemos que los sueldos no sean rentables para el personal, arrojar una base de datos que no vayan de acuerdo al puesto, no establecer bien los grados de remuneraciones y que no exista una curva de los sueldos negativos. En el proceso 6 tenemos los siguientes problemas: no obtener la información suficiente, que no se llegue a dar el plan de relaciones laborales, no encontrar dicho perfil en el personal y que las OSAS 18.000 no se estén dando. Como objetivos estratégicos en el proceso 1 tenemos preparar las definiciones normalizadas de datos, colaborar en la definición de las necesidades de equipo y software para la base de datos, test de aptitudes y aptitudes, establecerlo en un periódico que pueda facilitar los requisitos que la empresa desee. Como objetivo estratégico en el proceso 2 tenemos hacer la estrategia de una buena selección del personal de acuerdo al perfil buscado, fijarse en el entusiasmo que el candidato pueda tomar y la necesidad de trabajar, hacer una entrevista muy amena al personal para ir descubriendo las razones de trabajar y una estrategia de puntaje de acuerdo al proceso de la entrevista. Como objetivo en el proceso 3 tenemos hacer un contrato más claro con palabras más comunes, hacer carpetas por nombre de cada contrato, mejorar en lo que la empresa ha establecido. Otro objetivo en el proceso 4 es evaluar cada mes el grado en que se encuentra el personal, tener herramientas necesarias para la capacitación, elaborar una lista de las necesidades del personal y preparar programas más adecuados para la capacitación. Como objetivos estratégicos en el proceso 5 tenemos el pago por horas extras de personal, plan de selección de acuerdo al nivel de desempeño y hacer un plan de contabilización. Como objetivos estratégicos en el proceso 6 tenemos elaborar una base de datos de todo lo recopilado, hacer estrategias para llevar un buen clima laboral, capacitar cada semana a los personales y por último hacer estrategias para cumplir todas las necesidades del personal. En el punto 11 tenemos las 5 fuerzas competitivas de Porter para el año 2013. La amenaza de entrada de nuevos competidores. El factor economía de escala. El indicador importante, la interpretación es la siguiente: porque nuestros competidores entrarían al mercado con productos a menor precio y es muy probable que los clientes prefieran estos, ya que Leoncito no trabaja con producción a grandes escalas, sino mayormente por pedidos. En la rivalidad entre competidores de la industria tenemos el factor número 1, que es el número de competidores. El indicador es bastante alto y la interpretación es que ya que en el rubro de fabricación de muebles existen aproximadamente 10 empresas dedicadas a brindar el mismo producto. Como factor 2 tenemos la lealtad del cliente. El indicador es alto y la interpretación es porque si el cliente está bien identificado con la marca, no preferirían nuestras empresas. La rivalidad entre competidores de la industria, en el factor 2 es las barreras emocionales. El indicador es sin importancia y la interpretación es la siguiente: para la empresa Leoncito las barreras emocionales no suelen tener tanta importancia en el desarrollo de su organización. En el factor 3 tenemos el costo de cambio. Como indicador hemos considerado normal. Como factor crecimiento de la industria, el indicador también es muy alto en este caso y la interpretación es la siguiente: por lo mismo que el sector de la inmobiliaria está creciendo rápidamente, ya que se ha convertido en una de las actividades más rentables en el mercado. Como factor 4 tenemos el requerimiento de capital, el indicador alto y la interpretación es porque Leoncito va a poder contrarrestar la entrada de los nuevos competidores. En la rivalidad entre competidores de la industria tenemos como factor la guerra de precios, el indicador constante y la interpretación es porque existen constantes guerras en este ámbito por el precio
es decir, la oferta, los descuentos, los vales, las promociones, etc. Como factor 5 tenemos la experiencia y efectos de aprendizaje. Como indicador tenemos la dificultad. Y como interpretación es porque Leoncito ya tiene un promedio de 10 años en el mercado, tiempo suficiente para segmentar adecuadamente su mercado y la fidelización, diversificación de productos y diversificación de productos, lo que hace que se encuentre escalones más arriba de los nuevos competidores. En la rivalidad entre competidores de la industria tenemos el factor de las restricciones gubernamentales, que hemos considerado un indicador de importancia relativa. Y como interpretación, este factor no influye directamente sobre la rivalidad de las empresas, ya que cada empresa debe tener sus papeles en regla. Como factor 6 tenemos la regulación de la industria, como indicador bastante importante. Y como interpretación porque no se sabe la aceptación que va a tener el nuevo producto, ya que se conoce la calidad que la empresa brinda con estos. Como factor, costos de salida. Como factor 7 tenemos la diferenciación del servicio. El indicador hemos considerado regular y la interpretación es la siguiente, porque no se sabe la aceptación que va a tener el nuevo producto, ya que se conoce la calidad de la empresa que brinda esto. En el factor 7 tenemos la diferenciación del servicio, indicador regular, y porque los nuevos competidores tendrán que realizar el trabajo para lograr diferenciarse de las empresas y productos existentes. Como factor, márgenes de la industria, como indicador alto, y la interpretación es porque obtiene utilidad alta, mensual, por lo que en general se obtiene una gran utilidad. Como punto 8 tenemos el acceso a la tecnología, indicador poco importante. La interpretación es porque la empresa utiliza la tecnología para la elaboración de los planos de sus productos. Ahora vemos el punto 9, ventajas en costos sin tener en cuenta las economías de escala, como indicador normal. Y como interpretación, porque la marca Leoncito está netamente patentada, a la vez tiene fácil acceso a la materia prima y esencialmente tiene una curva alta en la experiencia. Como punto 10 tenemos la política gubernamental, como indicador regulación normal, y como interpretación porque las políticas de hoy en día no impiden ni ayudan a que ingresen nuevos competidores. Como factor tenemos los costos de cambio del cliente, como indicador alto, y como interpretación porque si un cliente deja Leoncito y va a otra empresa, la primera deja de producir y de vender, por lo tanto se tienen mayores utilidades. En el caso de los proveedores, como factor tenemos el poder de negociación, el indicador elevado, y ya que la empresa cuenta con diversidad de proveedores. En el factor tenemos la facilidad para encontrar este servicio, en el indicador es inexistente, y la interpretación porque hasta el momento no se ha presentado ningún caso. Como cuarto factor tenemos la localización. En el punto 12 tenemos el análisis de grupos de intereses en el nivel corporativo. En el mercado mayorista la estrategia es la información de beneficios, la prioridad en la atención y la ventaja en costos. La implementación de la estrategia o situación actual hemos considerado en la primera baja, en la segunda regular y en la tercera alto. En el grado de precisión vamos a ponerle alto. En el grupo de intereses tenemos los supermercados. Como estrategias tenemos información sobre nuestra compañía, la difusión de productos de la compañía, las promociones a nuestros principales clientes. Como hemos considerado el indicador en el primero bajo, en el segundo medio y en el tercero alto. Pero en el grado de priorización hemos puesto que es alto. En los proveedores la estrategia es cancelar deudas en la fecha estipulada, agrupar a principales proveedores y negociar para una cooperación mutua. Como indicadores los dos hemos considerado bajo, y como grado de priorización medio. Con esto hemos combinado el punto 10, 11 y 12 de la empresa Grupo Leoncito.